Bueno, ya tenemos a nuestras invitadas en el piso, pero si les parece vamos a la presentación del tema de hoy. Dale. En 1911 se celebró el primer Día Internacional de la Mujer. En ese momento se luchaba por el derecho al voto, por ocupar cargos públicos, por el derecho al trabajo de la mujer, a la formación profesional y a la no discriminación laboral. Es un día para reflexionar acerca de los avances logrados, para pedir más cambios y celebrar la determinación de las mujeres que han jugado un papel clave en la historia de sus países y sus comunidades. A nivel global existe la desigualdad que impide a millones de mujeres acceder a las mismas opciones laborales que los hombres. Menos del 25% de los parlamentarios eran mujeres en el año 2019. Y 1 de cada 3 mujeres sigue sufriendo violencia de género. En Uruguay, el 30 de diciembre del 2019, el presidente Tabaré Vázquez declaró el estado de emergencia nacional en materia de violencia basada en género, un logro para la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, que lo plantea desde el año 2014. Este año 2020, la Red continúa su lucha y se centra en la implementación efectiva de la Ley 19.580, no solo en lo judicial, sino también en el sistema educativo, que no capacita ni educa sobre este tema, como lo obliga la ley. La Red trabaja por la supresión de la brecha salarial y en establecer los costos de la violencia hacia las mujeres. Esta mañana reflexionamos sobre el Día Internacional de la Mujer y sobre el foco de trabajo para este año. Recibimos con todo gusto a la doctora Teresa Herrera, socióloga, vocera de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, y a Magdalena Reyes, filósofa y psicóloga. Es un placer que estén ambas aquí. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué evaluación podemos hacer y cuál es el reclamo inmediato del día de hoy? Ojalá fuera uno. Ojalá fuera uno. Ojalá fuera uno. En lo que tiene que ver con la actividad específica de la red, todo lo que significa la implementación de la ley 19.580 como corresponde. Reglamentarla, dotarla de los recursos necesarios, que no haya ninguna duda de que la ley está vigente. Y, que hoy decías, comentábamos antes en la pausa, ya hace más de 2 años que está 2 vigente. años y medio casi que la ley está vigente, y bueno, y es la única ley en la historia uruguaya que la Suprema Corte de Justicia le ha tenido que decir a los jueces: la ley está vigente. Digo, cuando un alumno de secundaria sabe que una vez que una ley se promulgó está vigente, ¿no? Claro. Más allá de que uno puede entender la dificultad para los recursos, para todo lo demás, pero acá hay un cruce entre lo que significa que no se la dotó de suficiente presupuesto, más lo que significa la lamentable ideología predominante en el sistema judicial, que sigue pensando en su mayoría que esto es un problema entre privados, y no un problema público, o sigue pensando que, bueno, que hay muertes que son inevitables, ¿no? Que si el señor está dispuesto a matar a la señora, por mucho que se haga lo que sea, va a pasar lo mismo. Entonces, en la medida en que todavía predomine esa ideología patriarcal que está en el sistema, va a ser bastante difícil, aunque estén los recursos, ¿no? Claro. Teresa, pero las dos cosas son necesarias. ¿Y cómo se puede obligar o insistir? ¿De qué forma? Porque uno es como que decís, bueno, ya está, no podemos hacer más nada. Si, bueno, es si que ya está la ley y no se reglamenta Bueno, hace 2 años. acá es donde entra
intención política que se tiene que tener en cuanto a que esto sea efectivo o no. Ahí hay que ver cómo se para el nuevo Hay gobierno. resistencias patriarcales en todos los niveles. Recién se mencionaba el tema educativo, ¿no? Claro. Es decir, en la ley dice muy claramente que en el sistema educativo tiene que ser obligatoria la enseñanza de estos temas. Y sin embargo, a 2 años y pico, el sistema educativo tampoco ha reglamentado eso, tampoco ha metido en su currícula, tanto en lo público como en lo privado, salvo alguna cosa que quede librada la intención de algún docente, de alguna docente, o algún curso que hay tipo, ¿no? Es decir, posgrado, cosa por el estilo, pero que tampoco está totalmente claramente establecido. Claro. Esto hay que aprenderlo desde jardinera en adelante. Claro, que eso tampoco implicaría un gasto económico, ¿no? En absoluto, porque ya hay mucha gente preparada en el sistema determinada educativo. cantidad de dinero para hacerlo. No, ya está. Hay mucha gente preparada en el sistema educativo. Ha habido todo un gran esfuerzo en muy buenos programas de educación sexual. Ha habido, bueno, hay capacitaciones que se han hecho. Es decir, no es un tema de dinero. Esto, insisto, es un tema de voluntad política y es un tema ideológico también. Es decir, a mí hace un rato me hicieron una nota en otro lugar y me gustaría decirlo bien gráficamente, ¿no? Es decir, todos sabemos los problemas que hay ahora con la gente de Cabildo Abierto con respecto a estos temas y que dicen que la ideología de género y todo lo demás. Y yo exhortaba a la ministra designada de Vivienda que se preguntara que si no hubiera habido movimiento feminista, ella podría estar donde está. Y seguramente no. Claro. Porque hace 100 años las mujeres no podíamos votar, no podíamos trabajar, no podíamos estudiar, no podíamos manejar nuestro dinero, no podíamos hacer absolutamente nada. Entonces ella no estaría sentada donde está ahora si no fuera por el movimiento feminista. Claro. Entonces yo pienso y exhorto a todas las mujeres que están en contra de esto, también a los varones por supuesto, ¿no? Que tengan claro que lo que estamos buscando son derechos, nada más y nada menos, ¿no? ¿Qué significó para el movimiento que el expresidente Tabaré Vázquez el 30 de diciembre dijera que había un estado de emergencia aquí en nuestro país? Dijimos bueno, pero tarde. ¿Crees que fue una jugada política? Yo creo que de alguna manera tal vez se intentó embretar al próximo gobierno que entraba, ¿no? Y fue una manera de despedirse bien y de decir que... Pero nosotros lo estábamos pidiendo desde 2014. Claro. Se dictamina en 2019. Ahora, a nivel social, ¿no? ¿Cómo nos paramos ante este tema? Porque tengo la sensación de que logramos muchas cosas, de que realmente, como tú decís, avanzamos un montón. Estos últimos años creo que a pasos agigantados. Pero uno mira y hay tantas mujeres que siguen sufriendo violencia, que no tienen herramientas para irse de ese lugar, que siguen sufriendo todos los días. Niños que son futuros violentos. ¿Cómo nos paramos? Eso justo estábamos hablando con Teresa antes justo antes del programa, y evidentemente uno a veces le llama la atención, ¿no? Porque tú estás en ambientes donde hay una mayoría de mujeres y sin embargo se sigue dando, ¿no? Esas mujeres, a pesar de ser mayoría, siguen bajo el yugo, ¿no? De esa idea o de ese prejuicio de que un hombre, un poco lo que decía Simone de Beauvoir, ¿no? La mujer ve al hombre como el sujeto y ella se ve como lo otro. Y esto lo escribió Simone de Beauvoir en 1947, en El segundo sexo, y esto sigue siendo, o sea, a pesar de que se han hecho muchísimos avances, hay un aspecto que es más psicológico, porque el aspecto social es más de Teresa, lo mío es más lo psicológico, ¿no? Hay ese mandato que está como introyectado y que es muy difícil de desenraizar. Mandato cultural, religioso. Claro. Mandato cultural, básicamente, ¿no? Porque la religión está inserta en la cultura y la cultura occidental está muy impregnada de la religión judeocristiana, ¿no? De todas maneras, el patriarcado es muy anterior. O sea, en la Grecia antigua ya era una cultura patriarcal. O sea, antes de que se inventara la moneda, como hablábamos hoy, ya existían culturas patriarcales donde el hombre era el que tenía el poder y la mujer era a veces ni siquiera un ser humano, ¿no? No, Aristóteles decía que el varón... Somos recipientes vacíos donde el varón pone su semilla y, bueno, nosotros somos como incubadoras. Lo que Somos decía como Maduro el otro día. Pero bueno, eso lo planteó Aristóteles en el siglo IV antes de Cristo. Y, digo, si bien nadie diría eso hoy, o sea, habría que, ¿no?, ser muy mentecato para decir una cosa así. De todas maneras, bueno, siguen habiendo resquicios
de esa idea de que frente al hombre, por más de que la mujer haya adquirido derechos, cuando se enfrenta a un hombre, y mujeres empoderadas, mujeres profesionales, mujeres ¿no? que han tenido una buena educación, ¿no? que de repente económicamente se autosustentan, pero frente al hombre, ¿no? sienten aún como esa inferioridad, Claro. que está inculcada desde la cultura, sin lugar a dudas, ¿no? O sea, porque el hecho de que seamos diferentes, ¿no? Que seamos diferentes, por ejemplo, esto es muy discutible, ¿no? Pero si partimos de la base de que somos diferentes, o sea, la mujer y el hombre, hay diferencias entre lo femenino y lo masculino. Eso no quiere decir que seamos desiguales. Claro. A veces se confunde la diferencia con la desigualdad. Y me parece que eso es un error semántico que puede rayar lo dogmático, ¿no? Exactamente. O sea, podemos Es muy interesante incurrir tal fácilmente cual. en el dogma Claro. cuando decimos, si pero me vas a planteamos que decir somos que no somos diferentes, diferentes, claro. entonces somos desiguales. Porque, Claro. ojo, ¿no? Porque Sí, si tenemos tan inculcada esa idea de que el varón es el sujeto, y si yo soy mujer y soy diferente, entonces, ¿no? Soy desigual. No, soy diferente, pero no soy desigual. Claro. O sea, ¿no? O sea, soy diferente, pero puedo tener los mismos derechos, como dice Teresa, debo tener los mismos derechos. De ahí que importante Sí, que tal cual. hablábamos hoy de la educación de los hijos, ¿no? De cómo, bueno, es la manera, la herramienta que tenemos los padres para cambiar en algo. Claro, mientras sigamos educando princesas y campeones, estamos en el horno. Totalmente. Porque a las nenas le decimos, ay, vos sos la princesita. ¿Y qué es por definición una princesita? Alguien que tiene obligación de ser muy linda, estar muy pintadita, estar preciosa. Y que siempre es rescatada por un y ser príncipe. rescatada por el príncipe, Claro. por supuesto, que es el campeón, es el héroe, Claro. ¿no? Entonces, digo, en la medida en que planteemos esos roles, y además al varón le digamos, mirá, no te dejes llevar por delante, Claro, no llores. defendete a trompadas, no llores, ¿no? ¿Viste? Sí, sí, Entonces, sí. Va en realidad generando. vamos generando Esos patrones, unos estereotipos y unos patrones de conducta que después, por supuesto, se van reproduciendo, no sé, desde la música que se Y escucha. los tenemos tan Escuchemos metidos algunas adentro, letras ¿no? de Porque a veces reggaetón. yo me que escucho decir cosas y digo, ¿cómo ¿por qué? puede Claro. ser que la gente Esa las es una escuche, reflexión. ¿no? Digo, y que no se dé cuenta de la barbaridad que es eso. Algunos son himnos a la violación y son parte de nuestra cultura, ¿no? Claro, sin darnos cuenta, se fomenta Bueno, porque eso. ¿cuántos años no nos Exacto. cuestionamos nada? Claro. Exacto, exacto. El problema es que, a ver, nosotros estamos trabajando mucho ahora lo que es el tema de micromachismos, ¿no? O sea, el tema de cómo en la vida, porque por supuesto que hemos avanzado mucho en esto que yo decía hoy, de que tenemos un montón de derechos, pero seguimos ganando, preguntémonos, ¿por qué a pesar de eso seguimos ganando un 25% menos? Claro. ¿Por qué tenemos una representación política tan paupérrima? ¿Por qué en los principales cargos de las empresas no estamos? ¿Por qué no estamos en los principales puestos de las dirigencias sindicales? Y bueno, y podría seguir así sí. Y el con por qué todo lo es que tiene, infinito. con todo lo que tiene que ver. Entonces, ¿por qué? Preguntémonos. Y bueno, porque eso empieza en la vida de todos los días, en Claro. la vida cotidiana de la gente. En la vida cotidiana de la gente, las mujeres todavía siguen diciendo, ay, él me ayuda. Claro. Él me lava los platos. Entonces yo digo, claro, porque los platos comí yo, él no comió, los chicos no comieron, ¿no? Entonces, él me lava la ropa. Ah, claro, es la ropa solo. No, me lava, ¿no? La casa, el hogar, Claro. la familia, son parte de todo lo Sí, sí, mismo. sí, tal cual. Entonces digo, empecemos a decodificar todo ese tipo de cosas, empecemos a conducirnos de una forma diferente. ¿Cuántas madres al día de hoy, y yo les pregunto, el varón se va a jugar a la pelota afuera mientras la nena tiene que estar ayudándole a la mamá en las cosas de la casa? Claro. Y no me digan que no, porque es así. Sí, 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 tal cual. En eso Entonces, digo, ahí se Ha empieza cambiado. a jugar De el las partido. nuevas generaciones de madres, doy fe de que estamos en otro lugar. Sí, pero ¿sabés qué es lo que pasa? Yo estoy de acuerdo contigo, pero no en todos los casos, no en todos los lugares. A mí el año pasado me tocó ir mucho por razones de trabajo al interior. No, es verdad que es otra Y, realidad. y con todo el cariño y todo lo divina que es la gente del interior, no estoy acá menospreciando todo lo que... Estigmatizando, sí. Pero Pero se viven todavía otras realidades. subsisten patrones de conducta muy tradicionales en las estructuras familiares, tremendamente tradicionales. No es lo mismo que cuando uno dice, sí, las familias jóvenes de universitarios de Montevideo. Claro. Sí, es otra historia. Y aún así también dentro de eso nos encontramos
como ella decía, mujeres muy empoderadas que por otro lado tienen tan introyectado esto del que el varón tiene que ser el proveedor, tiene que ser el que le tengo que servir la comida primero, tiene que ser el que tengo que atender, que en realidad... Digo, y después nos encontramos con situaciones de violencia que no nos podemos explicar, ¿no? Porque pensamos que las situaciones de violencia son solo en las zonas marginales. No es así. No es aparte así. la violencia se representa de muchas formas, no solamente un golpe, ¿no? No, el golpe es el final de un proceso, te diría, no el principio. Sí, tal cual. Recién, obviamente que la política está en todo esto y siempre está dando vuelta. La figura de Beatriz Argimón, vicepresidenta, alguien que siempre ha estado muy vinculado a los derechos de la mujer y a los derechos de los niños. Eso, de alguna forma, puede allanar un poquito el camino, puede hacer algunos temas que sean un poquito más rápidos. ¿Cómo lo ven? Esperamos que sí. Esperamos que sí. Sabemos que no es una batalla fácil. Ella misma lo ha dicho, ¿no? Incluso que dentro de su propio partido ella ha sufrido el ostracismo, hasta... esperamos que sí. Incluso con el caso Moreira ella quedó claramente desmarcada de todo ese partido, ¿no? Exactamente. Entonces, nosotras esperamos, y nosotros, porque por suerte, digo, en nuestras organizaciones no hay solo mujeres que están conscientes de estos temas, sino varones también. Nosotras y nosotros esperamos que sí, que haya un avance en este sentido, como lo esperamos cada vez que asume un nuevo gobierno. Cada vez que asume un nuevo gobierno, la red hace sus planteos, sus reivindicaciones, presenta su plataforma, trata de apoyar aquellas iniciativas que consideramos las adecuadas, de presionar, ¿verdad?, por las otras. Y bueno, nosotros pensamos que sí, pensamos que no va a ser fácil. Porque por un lado tenemos una Beatriz Argimón, tenemos una Mónica Botero, tenemos toda una serie de gente. Por el otro lado también tenemos un cabildo abierto, tenemos sectores del Partido Nacional y sectores de la coalición multicolor que tienen ideas radicalmente diferentes sobre estos temas. Entonces, bueno, esperamos que en primer lugar los derechos conquistados se mantengan. Claro. Y esperamos que se puedan mejorar, o sea, que todas estas cosas que estamos planteando que todavía faltan, se puedan cumplir. ¿Qué importancia tiene la red? Y en esto me refiero a una hermana, una vecina, un hermano, un compañero de trabajo, en sostener y ayudar a esa persona a salir de la situación que sea que esté viviendo. Fundamental. O sea, que también lo hablábamos hoy, ¿no? Esta cuestión de justamente el entorno y el crear comunidades, ¿no? El crear colectivos. O sea, porque, a ver, el empoderamiento tiene que ver con una cuestión social, o sea, con los otros, y tiene que ver también con una cuestión interior, que es un poco lo que hablábamos, ¿no?, hoy, ¿no?, de ese prejuicio introyectado. Pero la comunidad, el feminismo de la diferencia, por ejemplo, plantea que se tienen que crear comunidades de mujeres para crear un nuevo orden simbólico, ¿no? ¿Qué es un orden simbólico? Una nueva forma de interpretar la realidad desde lo femenino, ¿no? Entonces, y eso hace al empoderamiento de la mujer, ¿no? El resignificar esa realidad que nos es impuesta, que nos es inculcada de una cierta cultura, ¿no?, patriarcal, donde el hombre es visto como superior a la mujer, ¿no? Entonces, resignificar eso. Yo siempre, para mí uno de los mitos que a mí siempre me inquietó muchísimo es el mito del Génesis de Eva, ¿no? Esta figura de Eva como la primera mujer que tradicionalmente te la presentan como la culpable, la pecadora, la débil. Que salió de la costilla. Claro, de la que salió la costilla de Adán, pero aparte, pecadora, débil, sucumbió a la tentación, no pudo evitar, ¿no? Mientras que Adán, el hombre fuerte, obediente, ¿no?, que acata la ley, que si hubiera sido por Adán estaríamos en el paraíso, en este valle de lágrimas. Y a mí siempre esa interpretación nunca me terminó de cerrar, ¿no? Y bueno, y en realidad, yo siempre digo, y he tenido varios encontronazos con muchas mujeres, que el Génesis, no sabemos quién escribió el Génesis, ¿no? O sea, es un mito escrito por alguien, no sabemos quién. Varón, suponemos que fue un varón. Yo siempre digo que no sé, lo pongo en duda, puede haber sido escrito por una feminista. Entonces, me miran así y me dicen, porque si tú reinterpretás a Eva, si tú, ¿no?, lo mirás a Eva como enseña Nietzsche, ¿no? Mirar
desde diferentes perspectivas. Tú te parás de otro lado. Eva fue la que dijo, pero ¿cómo? ¿Esta ley, este mandato de que no puedo comer del fruto del árbol del conocimiento? O sea, la condición para que yo viva feliz es no saber, es vivir en la ignorancia. Ah, no. Y bueno, y se arriesgó. Y sí, bueno, acá estamos nosotros. Así ¿no? le fue, ¿no? Claro. Así no fue a ellos y al resto. Y a las brujas cuando quisieron saber el Claro, conocimiento. pero también, en ¿no? definitiva, ahí te encontrás con una Eva empoderada, Claro. con una Eva que es capaz de cuestionar el mandato y actuar conforme a sus propias. Y era Dios, ¿no? O sea, era Dios, o sea, era la ley. Que era, se puede equivocar o no, pero era ella lo decidía. incuestionable, Claro. ¿no? Claro. Pero ella se animó a Claro. cuestionar lo incuestionable. Totalmente. Y a mí, mirar a Eva, yo la veo así a Eva, ¿no? Yo la llevo a Eva, o sea, porque para mí ese es el modelo mujer. O sea, ese es el modelo mujer que yo quiero llevar conmigo. Yo no quiero llevar a la mujer culpable, a la mujer débil, ¿no? Sí. Quiero llevar a la mujer que Claro. fue capaz, a pesar Ahora, de... cómo la culpabilidad y todas esas cosas están tan metidas Tan en met- nuestro ADN Ay, y claro. lo veo en mujeres de todas las edades y estratos sociales que Exactamente. decís, ¿por qué? ¿De dónde viene esto? Igual, no, viene de nuestra tradición porque esta relectura que hace ella tan interesante no es precisamente la lectura tradicional. que La aprendimos lectura todos. tradicional es que hemos venido a este mundo para sufrir y que además las mujeres somos la tentación, somos las malas, somos la esto, fuente del pecado. Somos la fuente del pecado. Es decir, ¿qué Claro. pasa cuando hay, bueno, lo que plantean muy bien las muchachas de las tesis, ¿no? Es decir, no importa cómo estaba vestida, no importa, el violador eres tú. Pero Claro. sin embargo, siempre se culpabiliza Sí. ¿Qué a la tenía víctima. puesto, qué ¿no? habrá Sí, ¿qué hecho, tenía cómo lo puesto? habrá? ¿Por qué iba sola? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Claro. Es decir, las mujeres no tenemos derecho a andar solas en la vía pública, no tenemos derecho a vestirnos como nos gusta, no tenemos... No, porque todo eso es la tentación, el pecado. Entonces, ¿cómo te vas a quejar después que te pasó Claro. algo Si si en vos lo realidad vos provocaste? andabas provocando? Claro. Claro. El principal argumento de los golpeadores es ella me provocó. Ella me puso así. dijo Ella algo me que puso enojó. así, ella me sacó. Me Ella sacó de mis me casillas. sacó de mis casillas, ¿no? Es decir, ese es el principal argumento, porque ¿cómo se atreve la mujer a enfrentarse, a decirle algo que no está bien, a decirle que su cuerpo es suyo? Digo, todo eso lo tenemos tan matrizado culturalmente que realmente tenemos como que desaprender todos y todas un montón de cosas, ¿no? Ujú. Teresa, tú hablabas dentro de la ley 19.580, hablabas del tema de los estudios, de ya enseñar desde muy niños. Hablaste también en el tema de los jueces, de la llamada de atención de que la ley está vigente. ¿Qué otras cosas contiene qué otras cosas contiene la ley que están aplicándose o que falta aplicar? Grandes campañas de prevención. ¿No? En este país hacemos muy poca prevención sobre este tema. Grandes campañas de prevención en los medios, en las redes, en las escuelas, en los lugares de salud. Otro sector que está muy omiso con este tema es la salud. El sistema de salud tiene una gran omisión sobre este tema, cumple a gatas la meta prestacional, es decir, hay toda una cosa de... Porque, ¿qué pasa? Este tema es un tema muy complejo y es un tema del cual las chacras institucionales no pueden funcionar. Acá hay que trabajar conjunta. Primero, la atención y la prevención tiene que ser las 365 días del año, las 24 horas del día. ¿Qué pasa si llega una mujer que sufrió violencia física, sexual a una institución médica, a una emergencia? Y es una lotería. ¿Pero se dispara algún tipo de protocolo o depende del médico que tenga sentido común? Debería dispararse, debería haber en cada lugar un equipo de referencia que la toma, pero por ejemplo, pensemos en el mejor de los mundos posibles, se cumple el protocolo, la toma, el equipo de referencia la atiende. ¿Qué hace el equipo de referencia? La deriva, porque como muy bien decíamos hoy, de esto no se sale sola, Claro. es imposible. Entonces, la deriva, por ejemplo, a un tratamiento con algún psicólogo o psicóloga de la institución. Primera dificultad, si la mujer es una mujer con pocos recursos, ese tratamiento lo va a tener que pagar con un copago.
lo Claro. cual en algún momento se vuelve Imposible. insostenible. Segundo problema, tiene que tener mucha suerte que el psicólogo o la psicóloga que la atiendan tenga cierta perspectiva de género. A nosotros nos ha pasado de casos de mujeres que nos han venido a contar de que van a la primera consulta y dicen, bueno, porque mi pareja tiene medidas cautelares, y el psicólogo o la psicóloga le dice que son las medidas cautelares. Claro. Bueno, con ese psicólogo o esa psicóloga no puedes ir. Sí, digo, sí, porque sí. ya está clarísimo que no tiene claro que es una problemática de violencia basada en género, que no es lo mismo que otras problemáticas para poder tratar. No todos los psicólogos y las psicólogas están en condiciones de hacer eso. Hay casos espantosos, hay casos de psicólogos y psicólogas que han convocado a los dos a conversar, digo. Entonces, digo, en una situación que hasta la ley lo prohíbe, ¿no? Digo, entonces, es decir, hay que... ¿Y se comunica a una Claro. comisaría, a la Claro. policía en esos casos también? Deberían, tienen obligación. Otro capítulo, la policía. Tienen obligación de hacerlo. El caso es que, insisto, sigue siendo una lotería. Es decir, no hay una cosa... Es decir, los papeles están, los protocolos están, todo eso está. La cadena como se debería hacer está, cómo se pero a debe- veces faltan eslabones en determinados Depende de la lugares. capacitación, de la voluntad, del compromiso, de la comprensión del problema, de los funcionarios y las funcionarias implicados. Entonces hay casos Eso que ahí van no muy puede bien depender de eso. y hay periplos que son terribles, ¿no? Y que todos conocemos además los males finales que tienen. Igual, de todas formas, hay que seguir haciendo la denuncia. Por ¿no? supuesto, Hay que seguir pero yo te voy a decir haciendo una hincapié en cosa, eso. hay que estar preparada para la denuncia. Claro. La denuncia se hace cuando estás con el... Si estás, obviamente, ahí no tenés más remedio. Es decir, cuando hay una situación de riesgo vital, la denuncia hay que hacerla sin duda alguna. Pero si no, lo que hay que hacer es acercarse a los servicios de atención y empezar a buscar ayuda primero para fortalecerse. Esto que hablábamos hoy, la necesidad de que las mujeres tengan fortalecida su autoestima. Incluso cuando uno después evalúa, a posteriori, lo que las mujeres más valoran cuando transitan los procesos de salida de la violencia es la recuperación de su autoestima. Claro. No Eso es salís de fundamental. la violencia si no Total. te sentís una Claro. persona Absolutamente. íntegra. Absolutamente. Teresa, Tal ¿qué cual. esperan para esta marcha el domingo 8 Que de marzo? es a las 6 de la tarde, ¿no? A las 6 de la tarde. Es a las 6 de la tarde. Esperamos, bueno, ustedes saben que, eso está mal que lo digamos nosotras, pero saben que es la marcha más multitudinaria Sí, sí, tal cual. del Uruguay, ¿no? Aún después de campaña electoral, después de todo. Esperamos que siga siendo tan multitudinaria, esperamos que siga siendo como es siempre la marcha más pacífica, porque digo, salvo episodios muy puntuales y mínimos, y que uno habría que ver de dónde vienen, en realidad es la marcha más pacífica que hay. Nosotras llenamos 18 de julio y no queda ni una vidriera rota, ni cosa que ocurre después de un partido de fútbol, Sí, ¿no? sí. O sea que es con menos del 10% de del gente. 10% de la gente que movemos nosotros. Por lo tanto, digo, esperamos eso, esperamos que nos acompañen. Esto no es un problema solo de las mujeres. Ujú. Para que los varones dejen de ser violentos, los varones se tienen que comprometer con esto. Y además no es solo el Día de la Violencia, eso es el 25 de noviembre. El 8 de marzo estamos reivindicando la equidad, estamos reivindicando que las mujeres tengamos los mismos derechos que los varones en nuestra sociedad, que ganemos lo mismo, que podamos acceder a roles de decisión, que estemos... Eso es lo que estamos reivindicando y lo que esperamos que la marcha sea multitudinaria, sea totalmente en paz como ha sido siempre y que nos acompañen. Magdalena, Un placer. y vos vas a dar una charla. Yo voy a dar El una 17 charla así el 17 de marzo en Magnolio Sala, que es Mujeres y Filosofía, ¿no? O sea, la charla vamos a tomar referentes, mujeres, de la historia de la filosofía, que bueno, muchas no son conocidas. O sea, uno va a un curso de filosofía y la mayoría de los filósofos que uno estudia son hombres, pero hubieron mujeres, mujeres que estuvieron muy involucradas en los movimientos feministas y que desde su lugar de mujer pensaron la situación de la mujer en su contexto histórico. Entonces vamos a tomar ejemplos de mujeres filósofas y eso lo vamos a bajar a tierra para reflexionar sobre temas de la actualidad, ¿no?
bueno. Increíble, La con culpa. tantos años, ¿no?, que pasaron y sin embargo cosas que dijeron o aplicaron o vivieron Pero al día de en hoy. el siglo es tal III cual. antes de Es Cristo, increíble. Hiparquía, la primer filósofa, se Increíble. rebeló contra su familia, contra la sociedad, se casó con un filósofo y se dedicó a la filosofía. Iba a los simposios con los filósofos y los filósofos le decían, ¿qué haces acá? ¿Qué hace esta mujer acá? ¿No? Claro. Era la única mujer y ella siguió para adelante. Cuánto que agradecerle a esas mujeres, ¿no? Cuánto hay que agradecerle y yo creo que hay que tenerlas más presentes. Total. Porque esas mujeres también son como referentes. Sin negar que existen una gran mayoría de mujeres que están en situaciones de vulnerabilidad y que realmente no tienen las herramientas para rebelarse, ¿no? Eso también. Pero que en la medida en que tenemos a esas mujeres más presentes, bueno, podemos entender, podemos resignificar el mito, ¿no? Claro. ¿Cómo terminó ella? ¿Cómo Claro. terminó ella? Bueno, ¿Cómo terminó Hiparquía? ¿cómo terminó? ¿Cómo terminó la filósofa? ¿Cómo terminó? ¿No la mataron? No, no la mataron. Ah, no, yo pensé que era la... No, eso es Hipatia. Perdón, No, tuve una Hiparquía confusión no, ahí. Hiparquía no, Hiparquía se no, murió, no. terminó, bien. Hipatia es un poco posterior. Es un poco pero, posterior, perdón, no, bien. no importa, digo, bastante que sabés muchísimo, porque Hiparquía, la gente me dice quién es Hiparquía, ¿no? Pero sí, a ver, hay que tener como más presentes, ¿no? Me parece que es positivo eso para poder ver en las mujeres también. ¿A qué hora es el 17? El 17 a las 19:30. 19:30, en Magnolio Magnolio Sala. Perfecto. Y la Bueno. marcha el domingo, 18 horas, ¿verdad? 18 horas. Y si podemos pasar un chivito, el Sí, por 26, supuesto. el nuevo centro. Hay 26 de marzo 26 de marzo, nuevo centro, a las 18 horas también tuvieron la deferencia de invitarme a hablar sobre estos temas. Impecable. Teresa Gracias. Magdalena. Hay que agradecerle a esas muchísimas mujeres Gracias a y a ustedes. ustedes Por también. favor. Muchísimas Chao, gracias. no, gracias a Muchas ustedes. gracias. ¿Nos vamos a la pausa? Pausa y ya venimos.